Muy bien. Bueno, con su calculadora a la mano para que ahorita me ayuden con esta parte. Muy bien. Si están viendo ahorita la viga que vamos a resolver, ¿verdad? Sí. Sí, sí sigue grabando. Sí sigue grabando. Bueno, aquí hay una carga puntual en el extremo libre y hay una carga uniformemente distribuida. Nos pide determinar la pendiente en el punto B y nos permite encontrar la deflexión en el extremo libre, es decir, donde se aplica la carga puntual. Si dibujamos los diagramas de momentos, pues el diagrama de momentos nos va a quedar más o menos así, ¿no? Más o menos. Entonces ahí pues la cosa se va a complicar, ¿no? Porque va a haber, esta se puede dividir fácil en una área, ¿no? Pero esta no va a ser una parábola completa, ¿no? Y aquí va a haber un pedacito de parábola. Entonces se va a complicar mucho resolver todo junto. Entonces lo que vamos a hacer es separar, ¿no? Dice que como consejo vamos a graficar los diagramas de momento por separado, bueno, por partes, dice, ¿no? Es decir, primero el diagrama de momentos que me genera la carga puntual y después el diagrama de momentos que me genera la carga uniformemente distribuida. Y al final de cuentas los vamos a superponer sobre la misma viga, ¿no? ¿Okay? Ese sería un consejo que nos dan en la solución. Vamos a aplicarlo para que ustedes después en el ejercicio que no terminamos el día jueves lo puedan ocupar para verificar sus resultados. De todas maneras, este ejercicio del día jueves lo podríamos revisar a lo mejor mañana, ¿vale? Para que tengan más tiempo de intentar resolverlo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a hacer una copia de esto y lo vamos a resolver por partes, dice, ¿no? La primera parte sería resolver la carga puntual, por ejemplo. Okay. Ver así la viga, y la segunda parte sería resolver la viga, pero sin la carga puntual, ¿no? Y eso va a facilitar el dibujo de los diagramas y por lo tanto después va a facilitar la aplicación de los dos teoremas de área de momentos, ¿no? Entonces, si hacemos estática para el primero, ¿cuánto valdría la reacción, por ejemplo, en el nodo C? Vamos a hacer estática para recordar un poco lo de cálculo de reacciones. Hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto B, tiene que ser igual con 0. Planteamos nuestra convención en la cual vamos a sumar los momentos, ¿vale? Entonces, con respecto al punto B, esta carga de 18 va a generar un momento en esta dirección, sería una suma. Y así como yo propuse la reacción en C, también me estaría generando una suma, ¿no? Sería 18 por la distancia perpendicular, que serían 3 pies. Bueno, las cotas están en pies, más la reacción en C por la distancia perpendicular, que serían 12, y eso nos tiene que dar 0. En el despeje, la reacción en C nos queda de, ¿cuánto? 4.5. Menos 4.5, ¿verdad? Sí. Ok, lo cual implica que el sentido que yo propuse de la reacción está mal, ¿no? Para que se pueda No, es equilibrar por positivo. momentos tiene que ir hacia abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Basilio? ¿Habló Basilio? ¿No? Entonces, esta va al revés, ¿no? Esta va hacia abajo y vale 4.5, por lo tanto, ¿cuánto vale la reacción en B? La suma de esas dos, ¿no? 24.5. 13.5. No, 13.5. no. Esta va hacia abajo y esta va hacia abajo, ¿no? Esa tiene que ser la suma de esas dos, ¿no? 22.5, ¿no? 22.5. 22.5, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sale. Ya tenemos las reacciones de esa, ahora vamos a calcular las reacciones de acá. Como no hay carga en el voladizo, esto es como si estuviéramos analizando una viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces, la carga concentrada se va a tener que repartir entre dos. En este caso sería la carga concentrada 3 por 12. Si lo repartimos entre dos sería 3 por 6. Cada uno le va a tocar 18, ¿no? 18. Eso va a tocar 18, ¿no? La carga concentrada sería de 3 por 12, ¿no? Eso va a ser igual a 36. Como va a quedar a la mitad, lo repartimos entre los dos porque no hay carga en el claro, ¿eh? En el claro bueno, en el extremo del voladizo no hay carga, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Si hubiera carga, obviamente no, ¿no? Bien, entonces ya con esto ya podemos dibujar los diagramas de cortante y de momento para cada una de las vigas, ¿no? Voy a tratar de mover un poquito esta parte de la sumatoria de momentos para que debajo de las vigas dibujemos los diagramas. ¿Vale? Estamos siguiendo la recomendación que nos hace el ejercicio, ¿no? Dibuje por partes los diagramas, ¿no? Y después vamos a aplicar los teoremas de área de momentos para calcular las deformaciones. Muy bien. Vamos a poner los ejes y ahorita los volvemos a copiar para la otra viga.
más o menos. Ok, vamos a copiar y pegar. Cortante y momento. Y eso quiero copiar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, entonces comenzamos con la carga puntual de 18, como va hacia abajo, que aparecía en el eje negativo, menos 18, y luego subiría 22.5, vamos a llegar a 4.5, ¿no? Positivo, y ese permanece constante hasta el final de la viga, ¿no? Más o menos así. ¿No? Este va hacia abajo, aquí está la reacción, ¿no? Equivale 4.5. Así. Calculamos las áreas bajo el diagrama de cortante y se nos va a dar el cambio de momento de un punto a otro, ¿no? Este es el diagrama de cortante en kilolibras, ¿no? Menos 18 por 3 sería igual a 50 Menos 54. menos 54, ¿no? Okay. Menos 54. Y la otra área nos tiene que dar 54, 4.5 por 12, nos tiene que dar 54 positivo, ¿no? Si no algo está mal. Sí, profe. Ok, entonces empezamos con momento en el voladizo. ¿Cuánto vale el momento del voladizo? 0. Cero, ¿no? No hay momento del voladizo, no hay fuerza que se oponga a la rotación de ese punto, entonces empezamos con 0 y luego cambia a menos 54, ¿no? Entonces va a quedar un momento negativo acá y luego más 54 nos va a quedar con 0. Vale, y ya tenemos el diagrama de momentos, sería menos 54, sería el de momentos. Kilolibras por pie. Ahora vamos a dibujar el diagrama de cortantes de la segunda viga para después dibujar el diagrama de momentos. Aquí lo voy a bajar un poquito más para que no me quede pegadito a la viga. Bueno, al valor de la reacción. Empezamos con, en el voladizo no hay nada, ¿no? Y de ahí empezamos con un valor de 18. ¿No? Y después va a variar de manera lineal el cortante, ¿no? Sería 18 menos la carga uniformemente distribuida a partir de los, bueno, de punto B al punto C, que sería una suma de 36. Vamos a llegar a menos 18, ¿no? Y después en la reacción sería más 18, ¿no? O sea, la mitad. Okay. Aquí sería menos 18, ¿no? Menos 18. Y aquí va la reacción. Muy bien. Ahora sí, calculamos las áreas. Como es simétrica la viga, ¿a qué distancia se va a concentrar? ¿O a qué distancia va a estar el cortante 0? A 6. A 6, ¿no? Sería la mitad, que sería 18 entre la carga uniformemente distribuida, que también ya lo habíamos visto, ¿no? En este caso sería 6, ¿no? Sería aquí a 6. Y por lo tanto, ¿el área cuánto vale? 54. 54, ok. 6 por 18 sobre 2, ¿no? 54, aquí sería lo mismo, menos 54. ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma de una parábola, de la función de momento, con un máximo de 54 kilonewtons, perdón, kilolibras pie, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos el momento máximo, que sería de 54. Aquí momento 0 y momento 0, ¿no? Empezamos con un momento 0 en el punto B, porque en A tampoco hay una carga, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Entonces sería el diagrama de cortantes y sería el diagrama de momentos. Ahora vamos a dibujar el diagrama de curvatura, que es dividir el diagrama de momentos entre D e I. Como E es una constante, ¿no? Lo que nos dice aquí el ejercicio, E es una constante. Bueno, ahí se exprese la respuesta en términos de I, ¿no? Pero se supone que I es constante porque no hay una variación en la forma de la sección, ¿no? ¿Okay? Entonces, EI lo vamos a tomar como una constante y básicamente el diagrama de curvatura sería sumar estos dos diagramas de momento, que es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a dibujar el diagrama de curvatura. Esta parte de aquí y luego la parte positiva de acá. Y este ya sería nuestro diagrama de curvatura, ¿no? Entre D e I. ¿Vale? Entonces, analizar las áreas bajo el diagrama de curvatura, pues va a ser más rápido, ¿no? Porque tenemos una parábola que empieza en 0 y termina en 0, ¿no? Y tenemos aquí, lo podemos dividir en dos triángulos, ¿no?
¿Vale? Eso va a facilitar mucho la solución. ¿Qué tenemos aquí? El punto A, B y C. Vamos a colocar las cotas que nos van a hacer falta. Acá. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? Profe, bueno, ¿cómo se dio cuenta que así era la forma de la parábola? Porque Sí, es una, bueno, ahí, como el cortante es una pendiente negativa, su integral es una parábola negativa, ¿no? Si la pendiente es positiva, la integral tiene que ser una parábola positiva. Ya. Ok. ¿Sí, más o menos? Sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, hacemos por acá. Pichardo, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí fue el viernes, ¿no? Sí, ahí anduve. Eso, muy bien, Pichardo. ¿Vive cerca del TEC? No. No, vivo ¿No? por Jojo. Sí Sí, me queda dijiste. lejos. Bueno, está haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí, pues sí. Y ya no le queda de otra. Sí. Muy bien. No. Preguntas, jóvenes. ¿Sí? Con base en el diagrama de curvaturas que vamos a trabajar los teoremas de era de momentos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta antes de pasar a esa parte? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces vamos a copiar la viga y vamos a esbozar su curva elástica, ¿no? Deformación, pues, ¿no? ¿Cómo se imagina la deformación? Pues algo así, ¿no? Bueno, por ejemplo, algo así, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos pide? Nos pide la deflexión en A, ¿no? Y nos pide la pendiente en B. Okay. Bueno, necesito por lo menos conocer alguna tangente para poder aplicar desviación tangencial, o necesito apoyarme de un punto deformado que yo conozca. En este caso, los puntos que yo conozco en la deformación es el punto B y el punto C. ¿Cuánto se tienen que deformar verticalmente estos puntos? ¿Cuánto vale su deformación vertical? De B y de C. B menos 54. No, ese es su momento, ¿no? Ese es el momento. Pero su deformación. Cero, ¿no? Cero, ¿no? El Cero. apoyo en B no se puede deformar. Es decir, en la elástica, en ese punto va a conservar la misma posición antes y después de la carga, ¿no? Porque es una restricción al desplazamiento. Lo mismo con C, ¿vale? Esos puntos de la curva elástica sí los conozco. Ahora, ¿qué tangente conozco? Ninguna, ¿no? La pendiente en A no la conozco. La pendiente en B es una pregunta. La pendiente en C también no la conozco. La pendiente igual con cero, pues depende de la ubicación de la deformación máxima, pero como esta viga no es simétrica, la deformación máxima no se encuentra en el centro del claro, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que aplicar algo de lo que vimos la clase pasada. Vamos a ocupar una relación de triángulos, ¿no? Entonces, si yo trazo una tangente al punto C, vamos a poner otro color. Está más chido. Ok, se va a formar aquí un triángulo rectángulo con la desviación tangencial, ¿no? Ok. La distancia del punto B deformado a la tangente en C, sí lo puedo calcular por teorema de área de momentos, y a eso le llamamos desviación tangencial del punto B dado la tangente en A. Y eso sí lo puedo calcular. ¿Y para qué nos va a servir encontrar esta desviación tangencial? Pues aquí vamos a ver una relación, ¿no? De un triángulo rectángulo, ¿okay? Donde el cateto opuesto pues sería esa desviación tangencial y el cateto adyacente sería la distancia entre el punto B y el punto C, ¿no? La longitud entre B y C sería su cateto adyacente. Entonces dijimos que para ángulos muy pequeños la tangente de teta va a ser igual a teta, ¿no? Y esto va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, teta C va a ser igual a cateto opuesto, que sería la desviación tangencial de B, dado la tangente en A, sobre el cateto adyacente, que sería la longitud de B a C. Este es un dato que yo conozco y esto lo puedo calcular, ¿no? Okay.
¿Para qué quiero calcular la pendiente en C? Porque una vez que yo conozca alguna de las pendientes en el ejercicio, puedo aplicar el primer teorema de área de momentos. El cambio de pendiente de un punto a otro va a ser igual al área bajo el diagrama de curvatura. ¿Cuál es el diagrama de curvatura? Pues el diagrama de momentos entre E y. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Pues vamos a calcular esa desviación tangencial. La desviación tangencial como tal es un momento, ¿no? El momento del área del diagrama de curvatura entre el punto B y el punto C. Entonces, vamos a calcular estas áreas. Vamos a ponerle un color diferente para cada área. Por ejemplo, vamos a llamarle esta área 2, que va a ser la primera negativa, y esta vamos a llamarle área 1, ¿no? Que vamos a poner en moradito. Ahora hay que ver cuánto vale, ¿no? ¿Okay? Vamos a ponerle área 1. Este vamos a poner que es el área 2. Para el área 1, pues ya necesitamos una propiedad de la sección, ¿no? Ahorita yo tengo bueno, este es un libro del de Hibeler, donde viene un apartado para propiedades de las áreas, ¿no? Propiedades de las áreas usadas frecuentemente. Entonces esta, me acuerdan, y les envío la imagen, o si le quieren tomar captura de pantalla, como ustedes gusten. Viene la de un triángulo, para un triángulo rectángulo, para un triángulo que no es rectángulo, para una parábola, ¿no? Para una parábola también, nada más que una es con pendiente, o sería una pendiente de una parábola, bueno, más que una pendiente sería la forma de una parábola negativa, y la parábola con una función positiva, ¿no? ¿Okay? Luego vendría para una función cúbica, negativa y cúbica positiva, ¿no? ¿Okay? Y luego esta es para una parábola que empieza en 0 y termina en 0, ¿okay? Es decir, que es simétrica, ¿vale? Entonces, en este caso, el área sería igual a WL cúbica sobre 12. Vamos a hacer una copia de eso. ¿No lo tenía acá? Esta sería la fórmula para el área de la parábola, ¿no? Ahora hay que ver qué es W. Dice, donde W es la intensidad de la carga uniforme o de carga uniforme. En nuestro ejercicio, ¿cuánto vale W? 54, ¿no? No, esa es 36. No. 54 es el valor de la amplitud máxima de la parábola, pero la carga uniforme, ¿cuánto vale? 36. 36. 10. 10. Ajá. 10, no. Ya les adivinan. ¿Cuánto vale la carga uniforme que genera esa forma parabólica de la función de momento? 3. 3, ¿no? Eso vale 3. Muy bien. ¿Sí? En este caso se supone que la forma del momento lo genera una función de carga uniforme. Entonces, en esta fórmula, donde WL cúbica sobre 12 nos va a dar el área, W es el valor de esa amplitud de la carga uniforme. Entonces, ¿cuánto valdría el área 1? Área 1 sería igual a W, que sería 3, por L al cubo, que sería en este caso la longitud de BAC, que sería 12, ¿no? 12 al cubo sobre 12, pues sería 3 por 12 al cuadrado, básicamente, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? 432. 432, en este caso sería kilolibras, pie cuadrado sobre, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el área 1? Perdón, el área 2. Está más rápida, ¿no? Base, que sería 12, por la altura, que sería menos 54, sobre 2, ¿no? Cuatro, 324. 324 kilolibras. Menos. Menos, sí, cierto, ¿no? Menos 324 kilolibras pie cuadrado sobre, muy bien. Ya tenemos las áreas entre esos dos puntos, pero la desviación tangencial es un momento, ¿no? Esas áreas las vamos a concentrar en su centroide y las vamos a multiplicar por la distancia a la cual se encuentra ese centroide respecto a qué punto. Respecto a qué punto vamos a calcular la distancia a la cual vamos a concentrar las áreas. ¿El centro de gravedad? Ajá, pero con respecto a B o con respecto a C calcularíamos la distancia. Con respecto a B. Muy bien, con respecto a B, ¿no? Con respecto al punto que estamos suponiendo el deformado, ¿no? Que en este caso sería el punto B, ¿ok? En la nomenclatura
sería el primer subíndice, ¿no? El primer subíndice nos indica el punto deformado y con respecto a ese punto deformado es con que vamos a calcular la distancia a la cual vamos a concentrar las áreas. En el caso de la área 1, pues no hay problema, ¿no? Porque es simétrico. De B a C es lo mismo que de C a B, ¿no? En el caso de concentrar esta área, que en este caso sería la mitad de 12, ¿no? Sería 6 pies, ¿no? Y ahora, ¿a qué distancia vamos a concentrar el área 2? A 4. A 4, ¿no? Que sería a un tercio de 12, ¿no? Que sería 12 entre 3, sería 4. Muy bien. Entonces, el momento que me generan esas áreas con respecto al punto B va a ser igual a esa desviación tangencial. Y eso nos va a permitir encontrar el valor del ángulo θc, ¿no? Okay, muy bien. Entonces ya tenemos las distancias a las cuales vamos a concentrar las áreas. Pues aplicamos segundo teorema de área de momentos. La desviación tangencial del punto B dado la tangente en C va a ser igual a 432 por la distancia que sería 6 pies menos 324 por la distancia a la cual vamos a concentrar el área respecto a B, que sería a 4 pies, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 1296. 1296 kilolibras pie cúbico sobre I. Muy bien. Y ya podemos calcular entonces la pendiente en C. ¿Ok? Entonces la pendiente en C va a ser igual a 1296 kilolibras, aquí me faltó pie cúbico, sobre EI, y todo eso sobre la longitud, que sería 12, ¿verdad? Sí. Sí. 12, 10. ¿Y eso cuánto les da? 108. Ok, teta C les da 108, ¿no? Hola. 108 kilolibras, pie cúbico sobre EI. Pie cuadrado, perdón, pie cuadrado, porque abajo está pie, ¿no? Ya pie cuadrado. Pie cuadrado sobre EI. Muy bien. ¿Sería una pendiente positiva o una pendiente negativa? Positiva. Positiva, ¿no? Perfecto, es una pendiente positiva. Muy bien. Ok, ahora que conocemos la pendiente en C, ya podemos calcular la pendiente en B, que es lo que nos pide el ejercicio. Porque yo sé que el cambio de pendiente del punto C al punto, perdón, del punto B al punto C va a ser igual al área 1 más el área 2, ¿no? Eso es lo que nos dice el primer teorema de área de momentos. El cambio de pendiente de un punto a otro va a ser igual al área bajo el diagrama de curvatura entre esos dos puntos. Matemáticamente lo que vamos a escribir es que la pendiente en C menos la pendiente en B, pues va a ser igual a esas dos áreas, ¿no? Al incremento de pendiente del punto B al punto C. Teta C ya lo conocemos, pues de aquí vamos a despejar teta B, ¿no? Teta B va a ser igual a teta C menos el incremento de pendiente de B a C. Muy bien. Entonces, en este caso, teta B va a ser igual a 108 menos la suma de esas áreas entre B y C, que en este caso sería 432 menos 324, ¿no? 432 menos 324. Esto nos da, este es el área 1 y este es el área 2, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? Cero. ¿Cero? ¿Cero? Sí, sale 0. Ok, entonces la pendiente B es una pendiente igual con 0. Ah, ok. Ah, pues eso ya Sí, porque facilita. es un folio, ¿no? Sí, pues eso ya facilita las cosas, ¿no? Para el cálculo de la deflexión en A. Bueno, creo yo. Muy bien. Sí, a todos les hace el sí, ¿no? Ok, 32. Menos 324. Ah, ciertamente, ¿no? 108. Muy bien. Pues ya encontramos el valor de la pendiente en B, ¿no? La pendiente en B vale 0. Ok, entonces esta pendiente ya la conocemos. Vamos a ponerla con otro color. La pendiente en B es una pendiente que vale 0. Ok. Muy bien. ¿Qué nos hace falta calcular entonces? Si ya calculamos la pendiente en B, nos hace falta calcular la deflexión en el punto A, ¿no? Esa es la otra pregunta. ¿Sí?
Profe, pero no ya se podría deducir que la pendiente en B era 0, por lo que como está el apoyo no deja que varíe, o en algunos casos sí varía. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. A veces la pendiente en ese apoyo de continuidad no es 0, ¿eh? Porque puede quedar, por ejemplo, así, y aquí está el apoyo, ¿no? Aquí habría, por ejemplo, una pendiente. No necesariamente. Por ejemplo, si ustedes calculan la pendiente en el apoyo de continuidad del ejercicio del día jueves, pues lo calculamos, creo, sí calculamos esa pendiente, creo, ¿no? Y no era 0, ¿no? Si tienen sus apuntes, pueden checar cuánto nos da la pendiente. ¿Sí nos daba 0? No, ¿en qué punto? En el apoyo de continuidad, porque me parece que estaba así en ese caso, ¿no? En el que hicimos el día jueves. ¿Sí? ¿Calculamos la pendiente en este punto? ¿O no? En el punto D. ¿Era D? No me acuerdo. No, ¿en cuál punto dijo? Es que no. Creo que era A, era el B, era el C, creo, ¿no? Ajá, y era el D. El D es el que estaba libre. El D es el que está libre. El extremo. Ok, ¿pendiente en qué calculamos ahí? ¿En el ejercicio del jueves? La pendiente en D. ¿En D? ¿Nada más en D? Y también en A, en C. En C, ok. Ajá. ¿En C cuánto les da? ¿O cuánto nos dio el jueves la pendiente en C? 5.48. Ok, no nos daba 0, ¿no? Entonces, no necesariamente. Aquí, por como están las cargas, sí la pendiente da 0 en B, en el apoyo de continuidad, pero no en todos los casos, ¿no? Para que no se vayan con la finta, ¿no? O siempre hagan tomen ese criterio que en el apoyo de continuidad, por ejemplo, si hay un voladizo y después hay continuidad en la viga, ese apoyo, no necesariamente la pendiente vale 0, ¿no? Sí, gracias al compañero que checó los apuntes. Entonces sí nos daba un valor la clase pasada, ¿no? Muy bien. Y ahora, vamos a calcular la deflexión en A. ¿Cómo podríamos calcular la deflexión en A? Con una relación, ¿no? Para obtener primero. Puede ser, ajá, sí, muy bien. Una relación, dice. Sí, para obtener primero la. ¿Cómo se llama? Esto es lo que dice, ¿no? Ajá. Puede ser, ¿no? O sea, primero calcula la distancia del punto A no deformado a la tangente en C, ¿no? Y después podemos calcular la desviación tangencial del punto A respecto a la tangente en C. La diferencia sería igual a la deflexión en A. Es lo que yo le entendí, ¿no? O directo, ¿no? O directo, porque... Perfecto, ¿no? Puede ser directo, porque esta distancia entre la tangente en B y el punto deformado A es la desviación tangencial del punto A dado la tangente en B. Eso es igual a la deflexión, ¿no? Del punto A. Porque la tangente en B sí la conozco, la tangente en B vale 0, ¿no? Esa es una ventaja de que la pendiente en B haya sido 0. Si no, tendremos que hacer lo que dice su compañero, ¿no? Que podría ser una opción. Calcular por relaciones, pues cuánto es la distancia del punto A no deformado a la tangente en C, ¿no? Y después, por segundo teorema de la de momentos, calcular la desviación tangencial del punto A dado la tangente en C, ¿no? Tangencial de A dada la tangente en C. Y la diferencia sería igual a la deflexión en A. La ventaja es que la pendiente en B vale 0. Directamente, la desviación tangencial del punto A dado la tangente en B nos daría la deflexión. Estaría actuando como si fuera una viga en voladizo, ¿no? Bueno, empotrada y el otro extremo libre, pues, ¿no? Porque esa pendiente en B vale 0. Muy bien. Ya definimos eso. Ahora, ¿qué necesitamos del diagrama de curvatura? ¿Qué área necesitamos? ¿Entre qué puntos necesitamos el área? De A a B. De A a B, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? De A a B. Muy bien. Vamos a ponerle un colorcito a eso para distinguirlo de lo demás. Un azulito. Azul fuerte. Y vamos a llamarle área 3, ¿no? ¿A qué distancia y con respecto a qué punto lo vamos a calcular? A 1. A 1. Respecto al punto B. Pero con respecto a qué tenemos que hacer la sumatoria de momentos para que me dé la desviación tangencial. A ver, otra vez, ¿cómo? Con respecto a qué punto vamos a calcular el centroide del área 3.
Usted me ha dicho que al B, ¿no? Que era un metro, dice. ¿Pero es Sí, correcto? porque Sí. al A, Al A, ¿no? Siempre dijimos que el área se va a concentrar con respecto al punto deformado. En este caso, el punto deformado es el punto A. Entonces, la distancia que vamos a calcular es de A hacia el centroide, que en este caso sería pues la diferencia, ¿no? Que serían 2, ¿no? Muy bien. Esa parte se va a ir aclarando conforme vayan haciendo ustedes también ejercicios, ¿no? La práctica pues va a ser que dominen más el método, ¿no? Y les quede más claro estas partes. Entonces siempre la distancia a la cual vamos a concentrar el área va a ser con respecto al punto deformado. En este caso sería el punto A y por lo tanto sería 2 metros, ¿no? A 2/3 de L y L vale 3, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el área 3? 54 por 3 sobre 2, ¿no? menos 54. Menos 54, ok. ¿Sí? ¿También? Ah, no, el otro era, esta es la amplitud. Perdón. El área es menos 54. No, es la longitud es de 3. De 3, ¿no? Ajá. Es menos 81. Ah, ok, perfecto. Menos 81. Ok, pues ya podemos calcular esa desflexión. La desviación tangencial del punto A, dado la tangente en B, va a ser igual a la deflexión en el punto A, y esto va a ser igual al área 3 por 2 metros, ¿no? Ok, el área 3, ¿cuánto nos quedó, dice? ¿Ciento qué? No, 81, ¿no? Sí, menos 81. Menos 81 por 2, ¿no? Menos 162. Ok, la deflexión en A es igual a menos 162 kilolibras pie cúbico entre el signo negativo en la desviación tangencial quiere decir que el punto deformado está por debajo de la tangente, ¿no? De la tangente, en este caso, la tangente en B. Eso implica el signo negativo. Por lo tanto, aquí ya la interpretación va directa. La deflexión es una deflexión negativa, ¿no? Porque la tangente en B, que es un punto no deformado, es horizontal. Muy bien. Y con eso ya calculamos las dos preguntas del ejercicio. ¿Okay? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes que tengan? Sí, profe, esa Sí. última parte como que me enredé. Ok, muy bien. Entonces vamos a repetirla. Vamos a aprovechar, dijimos que la tangente en B ya la conocemos, que la pendiente en B ya la conocemos. La pendiente en B vale 0. La distancia de un punto deformado de la viga a cualquier tangente le llamamos desviación tangencial. Vamos a aprovechar que la tangente en B vale 0 y por lo tanto la distancia de esa tangente al punto A nos va a dar directamente la deflexión de ese punto. Eso es conceptualmente, ¿no? ¿Esa parte se entiende? ¿O no? Para después explicar la parte numérica, ¿no? Pero si conceptualmente no se entiende, pues la parte numérica pues no tiene mucho sentido que la explique, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, a lo mejor necesitamos hacer un acercamiento, ¿no? Vamos a ver. Esta es nuestra viga, ¿no? Y ante la carga que tiene, se va a deformar de la siguiente manera, ¿no? Se va a formar aquí así. Sí, lo moradito es la deformada, ¿no? De muy feo, pero ahí está, ¿no? Ok. Ahora, si yo calculo cualquier tangente de este punto, bueno, de la elástica, por ejemplo, yo trazo una tangente acá, en este punto, y quiero conocer la distancia entre este punto deformado y la tangente, a eso se le llama desviación tangencial, ¿vale? ¿Eso sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo primero que hicimos fue trazar una tangente en el punto A. Más, está bien inclinada, bueno, acá. Debe verse más así, ¿no? Entonces, la distancia de cualquier punto deformado a la tangente, lo mismo, ¿no? Esta es una desviación tangencial, esta es una desviación tangencial, esta es una desviación tangencial, ¿no? Esta es una desviación tangencial. Pues ese concepto lo aprovechamos para calcular la pendiente en el punto C, ¿no? Okay. Vale. A partir de lo cual, pues vimos que la pendiente en B tiene que ser una pendiente 0. Entonces, ahora si yo trazo la tangente
en el punto B esta tangente se vería horizontal, ¿no? ¿Vale? Que dijimos que la distancia de cualquier punto deformado a la tangente, a cualquier tangente de la viga, a eso le llamamos desviación tangencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el punto A y este es el punto B, la tangente es del punto B. Entonces, esta distancia va a ser la desviación tangencial del punto A, que es el deformado, con respecto a la tangente en B. Pues esa distancia, la desviación tangencial del punto A respecto a la tangente en B, va a ser igual a la deflexión del punto A, que es algo que nos piden. Okay, esa es la manera, o sea, esa es conceptualmente, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos esta desviación tangencial? Lo que me está diciendo es que voy a calcular el área de curvatura entre el punto A y el punto B. Si regresamos al diagrama de curvatura que está acá, el área que está entre el punto A y el punto B es esta que yo puse en azulito, ¿no? Vamos por acá. Entonces, el momento que se genere con esta área de curvatura entre esos dos puntos va a ser igual a la desviación tangencial. Para que sea un momento se tiene que multiplicar por una distancia. La distancia que vamos a calcular para concentrar esa área va a ser con respecto al punto deformado. En este caso el punto deformado es el punto A. Por eso la distancia a la cual concentramos este triangulito sería, bueno, acá sería a 2/3 de L. Y L aquí vale 3, ¿no? Sería a 2/3 de 3. Esta distancia vale 2, ¿no? Entonces básicamente sería aplicar el área 3 por 2 metros. Y esto va a ser igual a menos 81 por 2. Y eso nos da 162, ¿no? Kilolibras de cúbico entre... y es negativo, ¿no? Okay. El signo negativo dijimos que nos da la interpretación. El punto A deformado Sí. está abajo de la tangente en B. Okay. Y esa ya es la parte numérica, ¿no? Okay. No sé si así se entiende un poco mejor. Sí, profe. Es que ya me había enredado. Sí, no se preocupe, yo sé. Los alumnos que fueron a la clase de las 6, supongo que quedaron más confundidos porque como nada más fueron 3 a las 6 de la tarde, vimos traté de resolverlo dividiendo la viga completamente. A diferencia de lo que hicimos ahorita en esta clase, nosotros el día de las 6 resolvimos primero para la primera carga y después resolvimos para la segunda carga y al final sumamos las deformaciones, que puede resultar un poco más complicado de entender. A diferencia de lo que hicimos acá, que seguimos resolviendo para la misma viga, pero por partes los diagramas, ¿no? Y la finalidad de hacerlo por partes es que tenemos áreas ya definidas que se pueden obtener por tablas. A diferencia de, por ejemplo, hacer el diagrama de momentos de las dos cargas al mismo tiempo, lo que dijimos es que esto sí va a ver un poco diferente, ¿no? Sí va a ver algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte ya no es simétrica con esta, ¿no? Porque el máximo no se va a encontrar a la mitad, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí luego tendríamos esta área que también no tiene una pendiente cero en su máximo y por lo tanto es más difícil de resolver. Entonces, se complica mucho la solución por área de momentos cuando trabajamos con el diagrama de momentos completo de las dos cargas en este caso. Hay cargas que son más fáciles de concentrar si estamos hablando de cargas puntuales, pero si ya estamos hablando de una combinación de puntuales más uniformemente distribuida, pues la sugerencia sería que se hiciera por parte los diagramas para que facilitemos la obtención de las áreas, ¿no? Y de dónde vamos a concentrar las áreas. Muy bien. ¿Preguntas que tengan, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? Okay. Mañana veríamos el último ejercicio de este tema. Y les compartiría, yo creo que unos 2 más para que ustedes los puedan resolver por su cuenta, para comenzar con la parte introductoria de viga conjugada. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas? Profe, Dime. ¿sí podría bajar en la parte en la cual encontró la pendiente en B? La pendiente, aquí está. Ahí está. Uy. Oiga, profe, ¿puedo mandar la grabación? Es que como que se cortaba un poco mi internet. Sí, claro, claro.
Una vez que cargue los videos, se los comparto en la noche, yo creo. Muy bien. Entonces vamos a tener la grabación para no hacerlo tan extenso.